Muy bien. Alabado sea el Señor por eso. Si están en el libro de Juan, vamos a seguir en Juan capítulo 20. Y este es como el touchdown ganador del Super Bowl. Esto para el cristiano esto para el cristiano es nuestro triunfo. Esta es nuestra medalla de oro de las Olimpiadas. Esto es el premio supremo. Si tú eres creyente, eres victorioso ahora mismo en Cristo Jesús, porque has vencido el obstáculo más grande que pudiera llegar en contra de nosotros, y Jesús ha triunfado sobre la muerte. La cristianidad, de hecho, comenzó como aquellos que vieron a Jesús vivo después de que lo vieron muerto, tuvieron una historia de proclamación. De eso se trata todo esto. Fue sobre estas personas que vieron a Jesús, lo vieron morir y luego lo vieron vivo. Y luego le dijeron a la gente sobre eso. Eso fue la iglesia. La iglesia primera se les dijo que Jesús estaba muerto y ahora está vivo. Y está vivo físicamente y no nada más espiritualmente flotando. Jesús está siendo tocado por otros físicamente. Que Tomás puso sus dedos en su costado y en sus manos. Y esto es algo tan impresionante que solamente puede ser Dios, que está fuera del tiempo y la materia, y que puede hacer algo así. Esta es nuestra fe. Aquí es donde nos paramos como cristianos, nos levantamos, nos paramos en la realidad del Señor resucitado, Cristo Jesús. Y por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no pueden detener a la iglesia. La iglesia que ha sido construida en Cristo Jesús. La iglesia que ha sido construida en la evidencia y el hecho de la resurrección de Cristo Jesús. De hecho, para los escépticos, este es el lugar a donde quieren ir. Si no estás seguro sobre la cristianidad y sientes que la cristianidad no es un pensamiento positivo, que es solo como de automejora, no está construido en algo que alguien dijo y que crees porque sí, pero está construido, fundado en evidencia, donde en Primera de Corintios se nos dice en capítulo 15, está construido en esta cosa única. Dice, pues, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe está vacía. Si Cristo no ha resucitado, su fe no tiene sentido y aún está en sus pecados. Y en esta vida solo tenemos esperanza. En esta vida sin Cristo no tenemos esperanza. No es una religión hecha para que tengas un mejor estado moral o una brújula moral. Si eso es todo lo que es el cristianismo para ti, no lo estás haciendo bien. Por eso la resurrección confirma todas las obras de Cristo y sus enseñanzas. Fue la resurrección que cambió. Hubo un periodista, Lee Strobel, que era escéptico y ateo y empezó a estudiar la resurrección. Este periodista dijo, la fe es tan fuerte como la evidencia en la que se basa. Cuanto más investigaba las afirmaciones del cristianismo, más encontraba que estaba basada en evidencia histórica.
Frank Morrison y Gilbert West y alguien más llamado Edward Clark dijeron: como abogado he hecho un estudio largo sobre el día de Pascua. Para mí la evidencia es conclusiva. Una y otra vez he asegurado el veredicto de evidencia. Como abogado he aceptado sin reservas como testimonio del hombre con hechos que son palpables. Entonces en esta mañana vamos a ver del punto de vista de Juan, conforme encontramos este búsqueda individual de Cristo. Ven el versículo 1. Vemos después de que Cristo fue puesto en la cruz, lo que vimos el viernes en la noche. Jesús, su muerte fue una muerte rápida comparada a lo que sufrían o las muertes que tenían en la cruz. Y la razón por la que no rompieron sus piernas en la cruz fue la manera en la que validaron que él estaba muerto fue con una lanza. Perforaron su costado y salió agua y sangre. El testimonio del centurión romano que estaba a cargo de toda la crucifixión de Jesús, él dijo, él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y ese soldado romano que estaba a cargo de perseguir y crucificar a Jesús fue testigo de lo que sucedió en la cruz. Y en esas horas donde Jesús estaba en la cruz, ese soldado romano vino a creer en Jesús como su Señor y Salvador. Jesús fue bajado de la cruz y todo esto fue cumplimiento de la profecía de que no le rompieron las piernas. La Biblia ya había profetizado antes de que ninguno de sus huesos sería roto y habían algunos soldados que rompían las rodillas con una tabla o con un martillo. Y si hubieran hecho eso, eso habría como cancelado todo lo que Jesús había hecho, pero eso no sucedió. José de Arimatea, otra vez llenando profecía, sería enterrado con los ricos. José de Arimatea, que estaba en el consejo judío, habían votado por él para que fuera crucificado, y José de Arimatea se abstuvo de su voto. Pero José de Arimatea, el gobernador romano que estaba a cargo de la crucificación de un stand político, le permitió que se bajara el cuerpo por José de Arimatea. Y él tenía una tumba familiar cerca y fue acompañado por otro líder religioso, Nicodemo, y también algunas de las mujeres que acompañaron a Jesús de Galilea en su ministerio y alrededor de Jerusalén. Entonces lo prepararon con especias y bálsamos. Usaron ciertas técnicas para envolver el cuerpo. Es como un material como de gel, donde se ponían vendas de algodón o de lino y envolvían el cuerpo y luego lo ponían en una tumba donde había hecha de piedra que José de Arimatea tenía, y había una piedra redonda grande donde se sellaba, y ponían soldados romanos guardando la tumba porque tenían miedo de que alguien robara el cuerpo. Su preocupación era de que los discípulos trataran de robar el cuerpo porque sabían de la profecía de que Cristo iba a resucitar, y temían de que fueran los discípulos quienes robaran el cuerpo.
La roca pesaba entre 1,000 y 2,000 kilos. Entonces había un sello que se ponía con arcilla y si alguien rompía ese sello, era como se les daba la penalidad de muerte. Entonces, sabiendo esto, eso fue el viernes. Jesús estuvo en la tumba el viernes, el sábado y esto es el domingo temprano, el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, entonces el sol todavía no había salido completamente. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. La piedra de toneladas había sido rodada. Y ahora para que puedas hacerte una imagen, esto es una circunstancia muy inusual. María Magdalena era una persona muy particular que encontramos en las escrituras y ella era alguien del área de Magdala, que es por el mar de Galilea, una ciudad costera que es conocida por la prostitución. No sabemos si ella fue una prostituta, pero la ciudad de donde era ella era conocida por prostitución. Y María, dice la Biblia, que tenía 7 demonios que fueron sacados por Jesús. Y es interesante que ella fuera la primera en ver la tumba vacía. Ella sería la primera en declarar el mensaje de que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿No es interesante? La Biblia dice que aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Es una apreciación de lo que Cristo ha hecho por ella, de ser consciente de su condición, de su simplicidad y de su propia salvación, trajo esta gratitud eterna a Jesús. Y aquí se enfoca en esto, aquella que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios y va a la tumba, y conforme va a la tumba, ¿para qué va? Ella solo quería estar cerca del cuerpo de Jesús. Entonces, ella fue la primera oportunidad que tuvo, y conforme fue y llegó a la tumba, está visualizando como cosas, y lo primero que ve es que la piedra ya no está en su lugar. Eso despertaría temor, pánico, conforme vemos que la historia se desarrolla, ese despertar, esa curiosidad y preocupación. A lo mejor estaría en un estado de ansiedad, de adrenalina, porque ella estaba buscando al Cristo muerto, pero no lo estaba encontrando. Estaba esperando algo diferente. No una piedra que había sido rodada y una tumba abierta. Ella no estaba esperando eso. Aunque Jesús repetidamente dijo a aquellos que me están siguiendo una y otra vez que Él iba a morir y resucitar de entre los muertos en 3 días. Él le dijo a sus propios discípulos, entonces esta era una profecía en tiempo real, una profecía que podrían ver y probar, oír y substanciar, porque habían sido años y años de cumplimiento de esta profecía, como muchas de las profecías. Entonces los seguidores de Jesús sabrían que Jesús dijo: debo de ir a Jerusalén, sufrir y morir y resucitar de nuevo. Esto era algo tan impresionante para ellos que pasaban por alto, o sea, esta situación. Y Mary parece que no está como registrando que las cosas eran verdad. Lo que Jesús dijo, como que tenía ella sus propias expectativas, sus propios pensamientos de lo que ella creía, cómo se iban a ver las cosas.
Entonces, cuando ella de verdad estuvo en la situación, cuando la piedra ya había sido removida y la tumba estaba abierta, ella entró en pánico. Tal vez ella tenía, como dice la Biblia, los como los saduceos, que era un grupo religioso que a lo mejor no entendían a Cristo porque no entendían las escrituras y no sabían del poder de Dios. Pero verás, nos vamos a perder el entender verdaderamente Dios si intentamos entender solo de una manera natural, física. Eso desecha el poder que Dios tiene verdaderamente. Tal vez ella que experimentó a Jesús sacando 7 demonios, tal vez ella se dio cuenta de que él tenía ese poder, pero a lo mejor no de resucitar de entre los muertos. Tal vez ella pensaría que pensaba en las veces en donde ella fue testigo de las cosas sobrenaturales del mundo y no solo del mundo demoníaco, pero de enfermedad a lo mejor. Y parece que aún así tenía un entendimiento limitado de este punto. Entonces por eso ella no podía encontrar lo que estaba buscando. Ella estaba buscando, pero no estaba encontrando lo que estaba buscando porque estaba buscando lo equivocado. Pero ¿qué hace ella? En el versículo 2 nos dice que ella fue corriendo a ver a Simón Pedro. Básicamente, llega a la tumba, ve la piedra rodada y su respuesta fue correr lo más rápido que pudiera, yo creo. No estoy seguro, pero siento que eso es lo que habría hecho. Y corrió a decirle a Simón Pedro y para decirle a los otros discípulos, a quienes Jesús amaba. Este es Juan, el escritor del libro de Juan. Y entonces les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, imagínense ahora poner la atención en Pedro y en Juan. Jesús estaba en su hora más crítica, cuando él estaba siendo perseguido y torturado y después puesto en la cruz, dando su vida para tantos. Ellos huyeron, se dividieron, los discípulos se dividieron, no querían ser parte de lo que estaba sucediéndole a Jesús. Entonces, ellos estaban en Jerusalén, donde estaban escondidos, no siendo parte de lo que estaba sucediendo. Y conforme Jesús está pasando por todas estas pruebas durante la noche y después puesto en la cruz, ellos estaban escondidos. Ellos no tenían esperanza, estaban acabados. Dijeron, ¿qué hice estos 3 años? ¿Qué fue todo lo que sucedió esos 3 años? Se están perdiendo que no se dan cuenta que Jesús dijo que esto iba a suceder. Y no solo eso, imaginen a Pedro, quien Jesús predijo que lo negaría 3 veces. Y de hecho lo negó. ¿Adivina qué? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y su respuesta fue un completo quebrantamiento de corazón cuando se dio cuenta que él hizo lo que Jesús le dijo que iba a hacer y rechazó a Jesús 3 veces. Imaginen a Pedro que se le diga después de esto que Jesús no está allí, que la tumba está vacía. Y Juan también. Entonces escuchan estas noticias sin esperar estas noticias. Esto no fue un reporte que estaba en su radar. Y noten ahora, por el pánico y el miedo de María y las presuposiciones, noten cómo empieza a explicar la situación.
que pues era un comentario completamente erróneo. Esto puede suceder. Podemos explicar cosas cuando no están, no podemos explicar cosas cuando no están en realidad, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ella dijo, se han llevado el cuerpo, pero eso no sucedió. Pero ella está saltando conclusiones, yendo más allá de la evidencia, más allá de lo que sucedió. Pero ella está haciendo su propia historia sobre lo que ella cree que sucedió. Se lo han llevado. ¿Quién? ¿Se han dado cuenta de cómo contamos historias o hablamos de cosas y decimos, ellos están haciendo esto? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas a las que llamamos ellos? Dice, ellos se lo han llevado. ¿Quién se lo han llevado? Ellos, no sé, no está allí. Parte de lo que está diciendo es que está diciendo algunas personas o individuos, de hecho fueron y tomaron el cuerpo y se lo llevaron. Pero eso estaba mal. Y entonces dice, no sabemos dónde lo han puesto. Y eso también está mal porque pues no fue puesto en ningún lugar. Él estaba vivo. Pero te das cuenta como cuando nos enfocamos de más en algo, podemos ser ingenuos a lo que en realidad está sucediendo, lo que Dios permite que suceda alrededor de nosotros. Esto le está pasando a María, que ella tuvo demonios que fueron sacados de ella. Sus presuposiciones, su mente que está fijada en esto no le permite entender la realidad de lo que verdaderamente está sucediendo. En este punto, había desesperanza porque ella no podía ver la verdad, la bondad. Sí, el estar desesperanzado no podemos hacer nada respecto a esto. Ella está basando todo en su entendimiento, no en lo que estaba sucediendo en realidad. Entonces, por eso es que ella estaba buscando pero no encontrando. Ella quería encontrar un Jesús que ella entendiera, lo que su mente entendiera. Queremos un Jesús. Ellos querían un Jesús que fuera como ellos. Mientras Jesús sea lo que yo quiero que sea. Por eso hay muchos falsos cristos. Por eso la Biblia nos dice que van a haber muchos falsos profetas y muchas personas diciendo yo soy Jesús o no, yo soy Jesús. La Biblia dice que no vayamos hacia las personas que declaran estas cosas. Pero ser verdaderamente un buscador es llegar a entender la realidad de lo que está sucediendo, poder remover nuestras presuposiciones y decir qué es la verdad. Cada creyente debería de animar a otros a seguir la verdad, porque seguir la verdad siempre va a terminar en Jesús, en la proclamación de yo soy la verdad. Pero el buscar y no encontrar, encontramos que hay una responsabilidad que el individuo tiene de querer saber verdaderamente, de querer saber realmente la verdad. Y creo que para un individuo que de verdad quiere saber la verdad, Dios se va a revelar ante ellos. Una persona sincera, un corazón sincero que dice, Señor, ¿te revelarías en verdad a mí? No quiero creer historias y fantasías. Quiero saber la verdad. Y entonces vemos en el versículo 3 algo un poco diferente. Vemos la progresión de lo que está sucediendo, de buscar y no encontrar, sino de buscar y responder a la evidencia. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro.
ellos también están con prisa de llegar ahí, pues imagínate por la información que ellos tienen. Y creo que Pedro iba a tener un como sentido de guardia hacia Jesús por negarlo. O no, está vivo y yo lo negué, o no. ¿Qué significa eso para mí? Y no pasó mucho después de esto, de que Judas, otro negador, fuera y se ahorcara. Pero tal vez Pedro estaba pensando, wow, de verdad tenía prisa por llegar ahí. Pero el versículo 4 dice que ambos fueron corriendo. Y lo más interesante de esto, de lo que siempre se habla en cada servicio de resurrección, era como Juan dice que corrió más rápido que Pedro. No parece agregar mucho a la historia, excepto que vamos a saber que Juan es más rápido que Pedro. Y dice, yo llegué a la tumba primero, porque soy más rápido. En el versículo 5, él, Juan, el escritor del libro de Juan, dice, inclinándose, algunos han estado en estas tumbas, posiblemente en Israel. Yo he estado allí, te tienes que agachar. Depende de qué tan grande seas, a lo mejor te tienes que aplastar, apachurrar un poco. Entonces te tienes que agachar y como ves, te asomas, ves del lado derecho y hay como una banca y ahí es donde acostaban los cuerpos. Entonces no hay piedra. María les dice y regresan y están yendo un poco más lejos esta vez. Están buscando adentro, se están asomando, ¿qué hay allí? Y Juan, conforme se asoma, vio las vendas. Y esa palabra de y vio allí, hay varias palabras en griego para describir lo que estaba sucediendo, pero dice que vio allí. Entonces ahora la historia se desarrolla un poco más. No solamente la piedra está rodada, sino las vendas en las que Jesús fue envuelto estaban tendidas allí. Y esa es una descripción muy importante de cómo sucedió la resurrección y cómo muchas de las variaciones de la resurrección no tienen sentido, como que el cuerpo fue robado, porque no desenvuelves un cuerpo robado. Si te vas a robar un cuerpo, pues no dejarías las vendas. Hay un proceso muy difícil y muy largo en desenvolver. O sea, era como un proceso muy arduo de poner las vendas y llevaba bastante técnica. Era un proceso largo, entonces si te robabas el cuerpo, no desenvuelves el cuerpo. Y no solo eso, sino la forma en la que se describe es como una... ¿Saben los insectos que hacen mucho ruido los veranos? Y son insectos que son muy feos y son como, creo que del tiempo de los dinosaurios. Pero están en nuestro patio y había uno y yo estaba como, ¿me va a atacar o qué onda? Pero me di cuenta que simplemente el animalito no estaba allí, pero era solo un cascarón. Y ustedes saben de todo de la biología, de cómo funciona cuando mudan de cascarón. No sé cómo sucede, pero es raro.
Pero así es como eran estas vendas. Cuando Jesús resucitó, quedaron atrás como un cascarón vacío y quedaron de la misma manera en la que estaba cuando fue puesto en la tumba. Y ellos están viendo esto. No solamente están viendo una tumba vacía, sino que están viendo los vendajes vacíos. Entonces están viendo por afuera. En el versículo 6 dice, ahora tras él llegó Simón Pedro. Entonces hay una progresión allí de María, verlo corriendo, decir lo que vio a Juan, después Juan viendo las vendas y después Simón Pedro también entrando. Y esta es la respuesta a la evidencia. ¿Cuál evidencia haya? Decir, ok, aquí hay algo, bueno, vamos a ver sobre esto que hay. Opuesto a simplemente, esto no está bien, esto no es verdadero. No, pero él está yendo a ver el veredicto. Y él está yendo, dice, y entró al sepulcro y vio allí las vendas. Este vio es un poco diferente. Esta palabra en griego es la palabra que usamos para decir que vamos a de una vista a una observación, a estudiarlo, como observarlo. Ahora están dentro de la tumba cerrada. El versículo 7, el pañuelo, el velo que estaba, el sudario que estaba en su cabeza, no estaba con las vendas, sino enrollado en alguna parte. Básicamente lo que envolvían las cabezas. Pero ven que ven esta pieza separada, o sea, doblada, enrollada en otra parte, lo que está alrededor de su cabeza. Y no está con las vendas, pero enrollado en un lugar aparte, en un lugar diferente de las vendas, donde su cuerpo era envuelto, del que habría él resucitado. Ahora está doblado muy prolijo, la parte que estaba en su cabeza. Y es interesante porque esto va a algunas tradiciones judías. Es una tradición judía. Si vas a comer a casa de alguien que te ha invitado y no te tratan muy bien, no eran muy hospitalarios, a lo mejor estaban en la mesa utilizando esta situación como una oportunidad para decir, uy, como los fariseos, no te lavaste las manos de manera ceremonialmente. Pero si te trataban bien, lo que sucede es que el invitado doblaba la servilleta y la ponía en el plato, y esto le decía al anfitrión, me trataste mal y yo no regreso. Jesús enrolló su sudario y lo puso como una seña que decía, no voy a regresar aquí. Este es solamente una sola vez. Y esto es como Jesús dice, esto ha terminado, el precio ha sido pagado, esto está acabado. En el versículo 8, entonces el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, otra vez quiere que sepamos eso, dice, él entró. Y este siguiente vio es diferente. Significa que vio con entendimiento. Entonces Juan ahora, conforme está empezando a ver la evidencia y está empezando a ver lo que está sucediendo con sus propios ojos, ha resultado en creer. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita en cuanto a evidencia? Hay una tumba vacía, no hay cuerpo, tenemos testigos visuales que vieron a Jesús morir, y aquellos
que vieron donde estaba enterrado y donde pues fueron parte de su entierro. Vimos vendajes que eran los que se usaron de aquellos que envolvieron a Jesús y el sudario enrollado en otra parte. Todo esto está en la fundación de las profecías del Antiguo Testamento, más de 300 que hablaban de el Mesías y de él regresaba, dónde iba a nacer, dónde iba a resucitar y todo. Y esto viene a los milagros que Jesús hizo para demostrar su deidad. De Juan y Pedro siendo testigo de la transfiguración y de escuchar al Padre decir, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Esto está al pie de Jesús en tiempo real, prediciendo que esto iba a suceder a sus discípulos, que iba a tener la oportunidad ellos de demostrar si era verdad o no, porque él decía que él iba a morir, a resucitar y ellos iban a poder ver si era verdadero o falso. Todo al punto hasta de la negación de Pedro de Jesús. Entonces, Juan llega al punto donde ve y cree que Jesús ha resucitado. Dice el versículo 9, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En otras palabras, la evidencia de lo que está sucediendo, es lo que está persuadiendo a Juan en este punto. Y aún tiene una vista no muy clara de esto. Lo que es interesante es que sabemos que todo va a funcionar de acuerdo a las escrituras. Si vemos a los eventos del mundo y vemos las escrituras para tratar de entender lo que está sucediendo, este es testimonio de la palabra de Dios, que fue escrito en muchas maneras de tiempos que fueron antes del principio de los tiempos, para que pudiéramos nosotros saber que Él está por encima del tiempo, del espacio y de la materia. Y es evidencia de su palabra. Profecías era la manera de la documentación y la evidencia de decir cosas cientos y miles de años antes de que sucedieran y probar que sí suceden. Pero también tenemos el tiempo que estuvo 3 días y 3 noches allí. Entonces el versículo siguiente dice, los discípulos regresaron a su casa. En otras palabras, tenemos toda esta evidencia y no estamos seguros de qué hacer con ella ahora. Pero sabemos que Jesús no está allí. Al menos por el punto de vista de Juan sabemos que resucitó de entre los muertos, pero podemos darnos cuenta de que se están acercando. Otra cosa que podemos sacar de esto es que es común pasar por este proceso en llegar a nuestra fe a Cristo Jesús. Pero no siempre. Hay muchas maneras diferentes en las que las personas llegan a su fe con Cristo. Puedes preguntar aquí en la congregación y todos te pueden dar una respuesta diferente. En su viaje de fe y espiritual, pero podemos ver que para muchas personas hay un entendimiento progresivo y un desarrollo que llega a un punto de fe. Y puede que algunos de ustedes estén en alguna de estas fases, que están dispuestos a buscar, algunos que tal vez no estén dispuestos a buscar y algunos ya están a lo mejor establecidos en yo no quiero creer eso, yo no quiero lidiar con esto. Tal vez eso también es verdad, pero sí vemos que Dios va a responder a nuestro deseo de querer saber la verdad. Entonces finalmente en el versículo 11 vemos
cómo se ve verdaderamente buscar y recibir a Jesús personalmente. Entonces, de nuevo, atención a María, dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, estamos de vuelta allí, y ella está llorando. Para entender de una perspectiva celestial, una perspectiva bíblica, que María está llorando, parece como fuera de lugar, pero la única manera en la que pensarías esto es el poder ver la verdad de la realidad de lo que está sucediendo. Ella está llorando porque lo único que ella puede pensar es que movieron el cuerpo de Jesús a algún lugar y yo no puedo presentar mis condolencias. Pero esto no debería de ser un funeral. Esto debería ser una fiesta. Y ella no podía ver esto, porque ella estaba envuelta en lo que me estoy perdiendo, en no entender bien lo que está sucediendo. Pero para entenderlo, ella debería de estarse gozando, ella debería de estar celebrando, ella debería de estar feliz. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. De eso se trata todo. ¿Cuántos de aquí están llorando cuando deberían de estarse regocijando? ¿Cuántos de ustedes tienen un punto de vista tan angosto que no pueden ver que las cosas que no están yendo bien en sus vidas es porque hay una imagen mucho más grande? Hay algo mucho más grande. Está el mundo y luego el mundo espiritual, y las cosas celestiales son mucho más grandes que lo que estamos viviendo aquí. Entonces ella está llorando porque ella no puede ver la imagen en grande. Entonces ella ahora está obteniendo más información. Ella ve otra vez y ve a dos ángeles sentados allí. Ahora la imagen se desarrolla un poco más y luego nos da aún más detalles, que el ángel que estaba sentado a la cabecera y otro a los pies de donde estaba Jesús. ¿Sabes a qué estaría viendo? Estaría viendo lo que en el Antiguo Testamento diría una imagen llamado como el asiento de misericordia en el arca del pacto. Habían dos ángeles en las esquinas del arca del pacto, y aquí es donde se reunía el sacerdote con Dios, y ella está viendo esto, los dos ángeles puestos en cada lado, el desarrollo de la evidencia de que si alguien está dispuesto a ver, van a entender lo que está sucediendo. Entonces ella ve, y lo que encuentro interesante es que estos ángeles también estaban sentados. No quiero como indagar mucho en esto, pero vemos ángeles en su tentación cuando Jesús estaba siendo tentado y no estaban sentados, pero aquí sí están sentados. Es como la obra terminada de Cristo Jesús. Ya no está enterrado, está vivo. Entonces ahora los ángeles se sientan. Dice que uno a la cabecera y otro a los pies le dicen: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. ¿Por qué estás triste? Esto es increíble, te lo estás perdiendo. Y ella dice: es que se han llevado a mi Señor. No, sácate eso de la cabeza, no se lo llevaron. Y ella dice: no sé dónde lo han llevado. Y cuando ella dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Ella está tan envuelta en su pesar que no puede ver que lo que está buscando está ahí enfrente de su rostro.
Ella no sabía que era él. Hasta que Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto. ¿Te das cuenta qué tan arruinado podemos estar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón cuando no vemos más allá de nuestras circunstancias para el mayor bien de las circunstancias? Señor, si usted se lo ha llevado, sé que los cuidadores del huerto hacen eso, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Su esperanza más grande en esto era una esperanza muerta, no viva. María, dijo Jesús. Ahí es cuando él deja caer el micrófono y donde cambia la narrativa completamente. Ella conocía su voz. Ella lo conocía a él. La manera en la que lo dijo fue más allá de sus presuposiciones. Y como su voz la trajo de todos sus temores, de todas sus predisposiciones a ese momento. Esta mañana Jesús está haciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Los está llamando por su nombre personalmente y está diciendo: tú has estado peleando y pateando y rebelándote. Y estoy diciendo tu nombre. Dice: soy yo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Puedes imaginarte oír la voz de Jesús de esa manera? El cariño, el amor y lo cálido que fue que sacó los demonios de ti. Y en su corazón ella oyó, no solo con sus oídos, sino con su corazón y todo lo que ella era. Y la vemos a ella buscando personalmente, respondiendo. Y ella dijo: Raboni, que es en hebreo significa maestro. Y Jesús le dijo: no me detengas. Entonces ella fue a abrazarlo por todo lo que ella... Imagínate cómo se sintió ese abrazo. Y Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Entonces Jesús por los siguientes 40 días lo que iba a hacer era... iba a ir físicamente hablando a las personas, interactuando con las personas, comiendo con las personas, y lo hizo antes de por fin ascender al cielo y sentarse a la diestra de su Padre. Muchísimas personas habían visto a Jesús resucitado físicamente. Jesús le dice a María: María, ahí ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Por eso la iglesia hace lo que la iglesia hace. La iglesia está construida en el hecho de que Jesús murió y resucitó otra vez. Y Él es el primer fruto. Y con esto, con evidencia, también la iglesia lo va a seguir y va a resucitar en su tiempo y a pasar la eternidad con Él. Dice: vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos: he visto al Señor. Aquí está el testimonio de la iglesia. He visto al Señor, exclamaba. Esto separa el cristianismo de cualquier religión. Él estaba muerto y está vivo. Él dijo que iba a morir y iba a resucitar y lo hizo. La iglesia, la primera iglesia, iba diciendo: hey, él estaba muerto y ahora resucitó. Ese era el mensaje de la iglesia. Y María vino y dijo
le dijo a los discípulos que ella había visto al Señor, que Él había hablado estas cosas a ella. Me gusta lo que D.A. Carson dijo: no estás sufriendo de nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Espero que ese seas tú hoy, que la resurrección de Cristo Jesús arregle todo lo que está sucediendo en tu vida. Pero la pregunta entonces regresa a cada individuo. ¿Qué es lo que estás buscando? Cosas vacías, cosas muertas, erróneas, a lo mejor con buena intención, pero mal guiadas. La realidad es, Jesús ha resucitado, está vivo, te está llamando por tu nombre. Él te ama, Él murió por ti, Él resucitó otra vez. Y para cualquiera aquí en esta mañana que está oyendo en línea o en persona, la Biblia nos dice que tenemos que hacer una decisión por Cristo Jesús, por nuestra propia voluntad. Y quiero animarlos a que no como que hagan como, ay, yo creo que soy salvo, cuando no estás andando con Él, ni estás interesado en Él. No supongas que eres salvo. La Biblia nos dice que todos debemos de llegar a un punto de una decisión definitiva de decir: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Rindo mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados. Ahora ven a mí y lléname con tu Espíritu Santo. Y a aquel que dice eso, aquel que genuinamente cree eso, van a tener vida eterna. Van a ser liberados del peso del pecado, que es la muerte, que es la separación de Dios por eternidad, que es el infierno por eternidad, que Dios nos salvó de eso. Este mismo Juan en el capítulo 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y cualquiera que viva y cree en mí nunca morirá. Este es el Evangelio. No hay dos caminos, hay uno solo y todos deben de tomar una decisión. Hay solo un camino, la Biblia dice. Solo hay una manera de ser salvo y de llegar al cielo. Solo hay una persona que dijo eso y no está muerto y no está en la tumba, probando que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta mañana haz esa decisión. No te vayas de aquí sin tomar esa decisión, porque te estoy diciendo, si lo haces, te estás yendo en confusión, en oscuridad, y vas a sufrir las consecuencias del pecado. No estás hecho para eso, estás hecho para estar en comunión con Dios. Dios sopló su vida en ti, por eso estás vivo, y te hizo su imagen, y prueba que todo lo que necesitas saber es llegar a Él por fe, y te animo a que lo hagas ahora mismo. Padre, te damos